quedar dos porciones. Ahí está grabando, les sigo compartiendo. Y vamos en esta, vamos a ver si la reciben. Oye. Entonces, mire, la apariencia que tiene la gráfica en virtud del nivel de puntiagudez es esa. Y va a estar marcada por el tipo de tamaño de la desviación estándar. Al tener baja desviación estándar, los datos se concentran más y entonces se vuelve mucho más puntiaguda. Al movernos de punto 25, bueno, independiente, no es la escala que tenga acá, sino sencillamente el escenario de que si aumentamos la desviación estándar, entonces se nos achata más la gráfica, la función. Esta celestica va por acá. Aumentamos la desviación estándar, entonces se aplana, se aplasta más. Y si le subimos, si le seguimos subiendo aún más a la desviación estándar, sigue más aplanada. Pero todas las características que quedan bajo la curva, como ser que ahí estará el 100% de sus datos, 100% de la distribución, se siguen conservando. Entonces, ese grado de la kurtosis es ese nivel de puntiagudez de los datos que va muy asociado a la concentración de los mismos. A baja dispersión, podemos pensar que tenemos un mayor nivel de puntiagudez. Entonces, la que es más puntiaguda es la leptocúrtica, la que les quedó en el punto intermedio, la azul fuerte. Esa es la mesocúrtica, la de la mitad, de mitad, media, mitad. Y la aplanada, la achatada, la más plana, es la platicúrtica. Eso sería lo que hay que decir ahí, es una visibilidad que se le da para mirar escenarios. Y la otra componente es el coeficiente de asimetría, el cual les va a decir de qué tamaño es el grado de desplazamiento que se tiene de los datos o hacia la derecha o hacia la izquierda o están concentrados hacia el centro. También ya recuperamos en media, mediana y moda una distribución simétrica cuando a ambos lados de la media aritmética haya el mismo número de valores de la variable equidistantes de dicha media, tales que cada par de valores equidistantes tiene la misma frecuencia absoluta. Venga que a la derecha hagan de cuenta que coincide la mediana. La mediana está teniendo prácticamente la misma cantidad de datos a la izquierda que a la derecha o encima o debajo. Entonces, pero si el promedio y la moda coinciden ahí, queda mayor fortaleza. Esa gráfica la tomé para acá. Aquí está. Ese es el coeficiente de asimetría, el cual ustedes llegaban a esta conclusión de decir es asimétrica positiva o es asimétrica negativa o es simétrica por el conocimiento de las tres medidas de resumen. Pero en estadística, si no tenemos chance de obtener esas tres medidas, usted puede decir con un coeficiente el poder establecer si es positiva o si es negativa. Cuando no se les cumple que sea simétrica, pues caemos, dice acá en caso contrario, será asimétrica o se dice que presenta simetría. Entonces, se utiliza un coeficiente que se llama de Fisher, que generalmente lo reconocen como un G, un código, una nota que le dan una notación. Si ese coeficiente le da mayor de 0, pues será asimétrica por la derecha. Si les da menor de 0, será asimétrica por la izquierda. Y si les da igual a 0, les da valor simétrico. Por aquí está, ya les digo esto. Para calcular la simetría, una posibilidad es utilizar el llamado coeficiente de Fisher, que se denota como G1. Y al momento de calcularlo, según sea el valor de ese coeficiente, usted dice que la distribución será asimétrica positiva, o es asimétrica negativa, o será simétrica.
Pensemos aquí que esta es otra forma alterna de poder establecer el tipo de distribución o el tipo de asimetría que tienen los datos, unida al comparativo que hacen de las tres medidas de tendencia central, que deben estar alineados con este coeficiente. Si dicho coeficiente les da mayor de 0, pues sencillo interpretar, los mayores de 0 son los positivos, asimétrica positiva, ya no hay que hacer mucho esfuerzo. Se concluye que la distribución es asimétrica positiva o sesgada a la derecha. Si ahí hemos asociado que los positivos invitan a caer en la simetría positiva, entonces si le da negativo, va por la izquierda, los menores de 0, será el manejo de asimétrica negativa o sesgada a la izquierda. La distribución es asimétrica negativa o sesgada a la izquierda. Y la otra opción que les queda es cuando es igual a 0. La distribución es simétrica. Algunos autores trabajan con un valor del 2 o del 3, que si es mayor de 3, que si es menor de 3. Aquí el SOVAR va a estar referenciado en función de ese dicho valor de igual a 0 o menor de 0, o salió negativo o salió positivo, para poderlo interpretar para ese caso. Ya hemos valorado la parte notacional, la parte algebraica, la parte interpretativa de lo que son estas medidas de resumen. Teniendo presente dicha situación, ahora vamos a practicar cómo obtenerla rápidamente, aquí fundamentalmente con Excel. Para cuando aparezcan dichos resultados, lo único que tengan que hacer ustedes es escribir e interpretar lo que significa cada una de ellas. No es suficiente que no la genere, sino el saber leer el mensaje que tiene cada uno de ellos. Bueno, que ya me arreglo de eso. Vamos a entrar aquí. Aquí tengo el dejo de compartir. Sí. Me regreso allá, ahí está la tareita después. Me voy a compartir en el Excel. De Ciudad Pastores, de la Belén, de hoy en un mes están en Navidad, y si le va a coger el previo compartir. Listo, ven el Excel ahí, para los que están allá, porque los que están acá sí lo están viendo. Señor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, miren, eso que hicimos en el viernes, cortado así rápido y lo de hoy, lo podemos trabajar aquí. Van a grabar los datos, sea cual fuera el tamaño, sea cual fuera, digamos, de lo poco a lo mucho, ya lo que viene vamos a meter unos 300 datos. Estoy fundamentando ese concepto. Entonces, trabajé, ya, olvídense, ahí está bien. Entonces vamos a grabar, las balotas son la 2, la 4, la 6, la 8, vamos a grabar en esta columna. Entonces digámoslo aquí, 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 ya. De lo poco vamos a lo mucho, eso se llama inferir. Listo, ahí están los valores. Si tuviéramos más datos, si tuviéramos filas y columnas, sencillamente uno atraparía la columna para eso. Entonces, esto estamos haciéndolo lo que llaman para datos no agrupados, datos sueltos, datos uno a uno. Cuando se tiene un alto volumen de datos y son muy heterogéneos, entonces se vuelve impracticable todo este manejo. Entonces se arman en tablas de resumen que se llaman datos agrupados. Hemos trabajado hasta ahora variable cuantitativa, no hemos trabajado todavía variable cualitativa, que son las opiniones que se dan en las encuestas, los que aceptan, los que rechazan, tienen un tratamiento. De cierto modo se conserva el determinar lo que es no se le puede sacar el promedio a las opiniones, pero se le puede sacar una moda. Pues eso tiene una pequeña variación. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esos resultados? Nos vamos para datos. Tenemos aquí los valores, nos vamos para datos. La clase pasada hemos activado ya análisis de datos, aquí está, se conserva todavía. Y en la parte, picaste datos.
y en la parte superior derecha te lanza análisis de datos. Picas ahí y vas a buscar de lo que estamos recorriendo hasta ahora la estadística descriptiva. Aquí ya la vi, miren acá. Estadística descriptiva. Picas ahí, le das a aceptar y te va a pedir, pues, los valores o los datos o lo que necesites. Ahí está activado. Voy a aquí cogerlo así, los resalto. Ya quedaron ahí entrados o quedaron etiquetados, pero no. ¿Qué más le haces acá? Nos vamos para una hoja nueva para no tener ahí las tablas y los resultados. Siempre procure tener en una hoja, por ejemplo, la primera hoja, hoja 1, si es un trabajo parcial y lo entregan en Excel, entonces la primera hoja que sea sus portadas, nombres, la segunda que vaya como el enunciado de punto 1, en otra que vaya resolución del punto 1, o en el mismo una hoja que vaya el enunciado con la solución, luego en otra hoja que vaya, a veces por experiencia de ahora con la virtualidad que entregaban todo en Excel, entonces le toca a uno moverse por todos los artículos de la hoja, entonces no encuentro el punto 3, me decía, por allá viendo un profe, lo que no lo hice, me hubiera dicho, en una hoja nueva. Y aquí activas resumen de estadísticas. Y ya. Y se acabó la clase. El profe hubiera empezado por ahí. Dígale aceptar. Si hubiera empezado por ahí, empiezo así. Bueno, hagan este análisis de datos. Listo, y se acabó la clase. Salió. Eso es todo lo que hemos hecho hasta. Verifiquen si nos quedó bien. Es más que decir obtenga. Siempre va a ser algo que les van a estar preguntando, es obtenga e interprete. Interprete eso. No, que en esa urna hay 5 balotas. ¿Dónde está? Mira, aquí está la cuenta. Algo que deben verificar primero cuando den estos resultados es ir y miren el número de datos que grabaron. Porque a veces empiezan uno de arriba a analizar y dicen, uy, profe, eran 250 datos y me aparecieron en la cuenta 249, se me perdió uno. O salieron 251, cogí uno de más de la cuenta. Todo lo demás quedó desajustado a lo que era la realidad. Quedó un dato probablemente incluido o no quedó incluido. Entonces siempre uno dice, sugiere, váyanse a la cuenta que le dice el número de datos. Entonces los valores observados fueron 5. Listo, ahí vamos bien. Después se empieza a mover. ¿Cuánto nos daba la media de los 5 datos? 6. Aquí está la media. Esta salida que aparece acá, todo corresponde a muestra. Aquí no te va a dar desviación estándar poblacional ni desviación estándar, varianza poblacional ni desviación estándar poblacional. Siempre otra vez. Ya les muestro ahora una función que en el evento que necesiten la poblacional, cómo la van a obtener. Entonces, saca acá la media. Si les dicen que con sus palabras interprete ese 6, que eso es lo que dice, redacte un documento, un informe de esos resultados, haga una descripción, una interpretación. Que lógicamente, como lo hemos hecho con una balota, entonces, no, pues si fueran tiempos de fabricar 5 piezas, se establece que el tiempo promedio para fabricar una pieza es de 6 minutos. Es lo que escribe. Este error típico no lo hemos trabajado, lo trabajamos por allá al final en estimación estadística, pero debe salir de coger la desviación estándar dividido sobre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. No lo tocamos. Entonces, mire, aquí viene la media o promedio. Profe, ¿esa media es poblacional o muestral? ¿Sí ve que no te sale la simbología? Nos toca a nosotros bautizarlo, ponerle la ropita. Profe, ¿esos datos son de muestra o de población? Son de muestra. Entonces, X trazo. Promedio de 6. La mediana, 6, matemáticas de la Japón. A la izquierda del 6 estaba el 2 y el 4, a la derecha del 6 está el 8 y el 10, es el que quedó en la mitad. Ahí salió la mediana. ¿Cómo se interpreta? Que aproximadamente el 50% de las observaciones se consideran menores o iguales al 6 y el otro 50% es mayor del 6. Si es un operario que te fabricó 5 piezas, puedes decir que aproximadamente la mitad de las piezas fabricadas tuvieron tiempos de operación menores o iguales a 6 minutos y el otro 50%, la otra mitad de las piezas tuvieron tiempos de
procesamiento, producción, mayores a 6 minutos. Eso es lo que tienen que interpretar, escribir, redactar. No es suficiente que cuánto nos demoramos, así me demoré más yo explicándolo acá. La moda, amodal. Quiero aquí coloque amodal porque no tenemos moda. No hay moda, no hay valor que repita. Es amodal. Aquí es color verde. Desviación estándar. ¿Cuánto nos dio la desviación estándar que acabamos de hacer? 316. Es más, empezamos trabajando con la varianza. Mira, aquí te la dice, varianza de la muestra. La varianza de la muestra, cuando la calculamos, nos dio 10. De que no te saca unidades ni te saca interpretación. Nos toca a nosotros. Esas son las medidas de resumen. Que la dispersión promedio en unidades al cuadrado es de 10 minutos cuadrados, 10 segundos cuadrados. Le saca la raíz cuadrada a la varianza. Tenemos aquí la desviación estándar con la misma etiqueta, mismo color. Ahí está el 316. La kurtosis salió 1, 2. ¿Qué deben decir ahí? Esos muy jóvenes no tienen problemas de Alzheimer todavía. Y ya se me olvidó. Ya hablaba por ahí alguien, nos la pasamos toda la vida fortaleciendo el físico, sacando energía. Y ya cuando llegamos a una, oye, ¿para qué hice eso? Ya no me acuerdo para qué servía eso. Kurtosis. ¿Qué dices ahí? Correcto, muy bien, felicitaciones. Nos dio menor de 0. Recuerden que la kurtosis es el nivel de aplastamiento. Está la más achatada, la más aplanada. Entonces, platicúrtica. Da 1, 2. Ya les digo qué tarea les queda para que practiquen esto. Voy a poner aquí 4. Estadístico, kurtosis, menos 1, 2. Coeficiente de asimetría. Nos dio 0. ¿Cómo lo interpretan? Recuerden que la simetría tienes que decir o es simétrica, o es asimétrica positiva, o es asimétrica negativa. ¿Qué contarían ahí? ¿Qué nos contarían? Simétrica, correcto. Asimétrica. Correcto. ¿Cómo? ¿Asimétrica o simétrica? Escuchamos allá del más allá. Simétrica, correcto. Muy bien. 0. ¿Cómo lo validas con las medidas de resumen? Profe, no tenemos la moda, pero sí tenemos la media y la mediana. Coinciden, vean. Creo que 6,6 tiende a eso. Entonces, generalmente siempre se va a contrastar esa media si la mediana es la que es al 50% a la izquierda. Entonces, si la media se metió ahí, más razón. Dependiente muchas veces de si hay moda o no hay moda. Si apareciera una moda, entonces tomaríamos quién es mayor. Para que uno viene y lo coteja aquí con coeficiente de asimetría 0. Y de aquí para abajo, mire el rango, el dato mayor 10, aquí está. Aquí está. El máximo valor, ya sabíamos que es 10. El máximo valor 10, el mínimo 2, eso salió prácticamente de ahí. Que muchas veces este resumen no le deja ver a ustedes detrás de estos resultados cómo eran los valores. Si tienes una cantidad significativa, cuando estén socializando resultados, me dicen, mira, aquí están 2.550 datos. No, muéstrame los resúmenes. Ahí se habla, mire, se hace una descripción descriptiva de esa información. Tantos datos, el valor máximo tanto, el mínimo tanto, el rango de tanto. La suma, el total de la suma de los valores está dado por esa representación. Esto es 30. De ahí sacamos el promedio. Y el rango, como por acá con el estadístico, que son ese grupo de datos parecidos. Aquí no saca todavía cuartiles ni percentiles. Vamos a explicar en la próxima jornada, o sean para las continuas, para ese caso. Entonces, más que decirlo, tener los valores, saber interpretarlos en los términos técnicos del problema. Deben darles una variable, deben darles un escenario, están en producción,
están en finanzas, están en mercadeo, están en métodos y tiempos, pues sencillamente es apropiarse de esos términos. Si les piden el coeficiente de variación, eso no sirve, no lo sacó, les toca aplicar su sabiduría. ¿Cuál será el coeficiente de variación? Pues van a coger la desviación estándar, que es 3.16, y lo dividen sobre el promedio del concepto. Profe, no nos dio ahí el resultado del coeficiente de variación. Pues aplica la fórmula para este caso. Listo, esto es muestral. Déjenme ilustrarles si es poblacional. Mira, están los datitos. Profe, si nos pide la varianza poblacional y no son, usted hace los facilitos en clase con 5 datos y nos dio el parcial 80, 85, nos ponemos a hacer la fórmula de ese proceso. Aquí hay unas funciones, ¿cómo está? Insertar, mira aquí. Te vas para la hoja donde están los datos. Este lo había mostrado la vez pasada porque teníamos, no había entrado más acá, tiene el aleatorio simple. Y busquemos qué estadísticas. Se dice uno todo, coeficiente de asimetría. Miremos el coeficiente de asimetría, queda aquí. Vamos a ver eso. Este hay que explorar. Coeficiente de asimetría. Vea, usted puede hacerlo aquí. Vamos a ver. Listo, primer dato. Entonces grabas el 1, el 1, el 2. Grabas aquí el 4. Ingresas el 6. Ingresas el 8. Ingresas el 10. Por el Excel de la estadística descriptiva nos daba 0. Y aquí da 0. Ahí estaría para ese caso. Lo chévere es tenerlo allá en la base, en función de su valor. Voy a cerrar acá para no decir aceptar. ¿Qué más le pueden sacar? Aquí eso todo está ahí. ¿Qué es la varianza? Covarianza, cuartina. Ahí están los cuartinos que hemos trabajado. Desviación, mire, desviación estándar M, digámoslo con la. Usted lo calcula la desviación estándar en función de una muestra, omite los valores lógicos y de te picas ahí desviación estándar de M de la muestra y debajito está desviación estándar de P, que es población. Digámoslo aquí, aceptar. Y lo mismo, graba los valores. El 2, 4, 6, el 8 y el 10. El 3, 16, 22. Profe, pero dijo la poblacional. Vamos a buscarla, entonces búscala con P. Desviación estándar P. Es el que selecciona y graba los valores tal como están ahí. Aquí por parte 2. Yo tengo una capacidad de hasta 252 observaciones. 2, 4, 6, el 8. Y si recuerdan la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 8, te da el 280 ya. 2, 4, 6, 8, el 10. Esa no es la poblacional. Por las estadísticas descriptivas que hicimos inicialmente, no pueden obtener esta población. Y finalmente, miremos acá, cerramos esta. Busquemos la varianza. Varianza, pronóstico, aquí está, varianza de P. Devuelve la varianza en función de la población total. No estamos en cuantitativas. Recuerden que esta nos daba 8. No nos da 8. 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Ahí está la varianza de 8. Pero no van a poder hacer para acá y entrar y salir por este lado. Empiezan y graban todo en nuestro lado, marcan la etiqueta o marcan lo que es la columna para este caso. Aquí es donde se le empieza a pedir ya un trabajo que van a ir llevando a partir de este momento para cuando terminamos todo lo de la parte descriptiva, deben terminarlo, se les da una semana y eso va a valer como un quiz.
deben conformarse en grupos de máximo, creo que 3 personas, está bien simple. Identifiquen una base de datos de mínimo 1000 observaciones. Esto 1000 no, de 100. 100. Y van haciendo todo lo que hemos visto hasta ahora. Sáquenle la media, la mediana. Van a identificar 3 variables cuantitativas, 3 variables cualitativas. Por ejemplo, 100 empresas de Bucaramanga. De las 100 empresas pueden ser de un solo sector. Entonces, el tamaño de la empresa, el número de trabajadores, la antigüedad, nivel de ventas, exportaciones, importaciones, alguna variable. De nosotros como seres humanos, la edad, empleados de una organización, trabajadores de una empresa, 100 personas, o una base, la pueden generar ficticia si quieren, para decir, no, es que nos toca ir a tomar los datos y buscarlos, debemos minimizar eso de acercamiento. Entonces la pueden diseñar 100 estudiantes de la UIA, a los cuales se les observó su peso, su estatura, su edad, o su promedio, su número de hermanos. Se le observó también el origen de procedencia, colegio público, colegio privado, la carrera que cursan, esas son las cualitativas. Y sobre esos valores vamos haciendo los análisis, van haciendo los análisis que hemos llevado hasta ahora, saquen la media, la mediana, la varianza, todas esas estadísticas. Y van redactando algún comportamiento para ir homogenizando eso. Yo les escribo, les redacto eso, pero vayan a ir pensando en qué escenario lo van a trabajar para que tengan como ese manejo. De tarea de lo que vimos hoy, muy probablemente, profe, ¿cómo se calculan aquí lo hicimos con el Excel, pero en todos los casos usted nos compartió una formulita. ¿Cuál es la fórmula para hallar el coeficiente de asimetría de kurtosis? A ver acá, pensemos en el kurtosis. Tenemos aquí la kurtosis. Ya hicimos la kurtosis por este lado. Y de acá. La kurtosis. Esto tiene unas ayudas, ya deben saber ustedes, ayudas sobre esta función, kurtosis. Ahí se conectan, tiene ayuda ahí, vamos a ampliarlo acá, pueden entrar ahí. Y con todo lo que hemos compartido, narrado hasta el momento, usted lo puede complementar con estas ayudas. En este artículo se describe la sintaxis de la fórmula y el uso de la función kurtosis en la descripción. Devuelve la kurtosis de un conjunto de datos. La kurtosis caracteriza el pico. Vea, salió otro término, la puntiagudez, el pico relativo o la flatness. Ustedes que manejan el inglés, ¿qué significa flatness? Esta que está así. De una distribución en comparación con la distribución normal. La distribución normal es la mesocúrtica. La kurtosis positiva indica una distribución relativamente alta. La kurtosis negativa indica una distribución relativamente plana, a nivel de achatamiento. Entonces, se graban los números, las observaciones. Miren la fórmula. El ejercicio es coger los datos de las 5 balotas y lo van a reemplazar en esa fórmula o en otra que encuentren en otro texto. Entonces, validen con esta fórmula ese cálculo, sencillamente por ejercicio. Entonces, se necesita la desviación estándar de la muestra. Esto es muestral. El n más 1. Aplíquenlo. Ya sabemos lo que les da, entonces lo pueden valorar. Entonces, aquí está el ejemplo. Este es un ejemplo que dieron ellos ahí. Nosotros ya lo vimos por ese caso. Entonces, eso está narrado. Y así encuentra usted esos apoyos para todos y cada uno de los elementos. Entonces, en la presentación, aquí está. Viene el taller 3. ¿Sí? ¿Cuántos llevan? 3. Sí, porque primero fue el de relacionamiento, después viene el de los perrillos, la veterinaria. Taller 3 entre 1 y 2 personas. Otra vez la urna, profe. Se extraen 5 balotas, las cuales tienen inscritos los números 2, 4, 6, 8, 10. Para dicha muestra de datos, determine algebraicamente, ya, toda la formulita, determine la kurtosis y el coeficiente de asimetría respectivo. Ese es el ejercicio. Hoy es miércoles, lo dejamos para el otro miércoles. Generalmente una semana que quedó de miércoles, entonces quedaría para el otro miércoles en la medianoche.
Y el viernes sale otra tarea, otro taller. Lo dejamos para el viernes de otra semana, manteniendo ahí ese espacio. Y con eso cerramos esta parte. Y en la próxima jornada nos vamos a involucrar ya en manejar un volumen de datos mayor. Organizaremos tablas en datos agrupados por intervalos y miraremos cómo se calculan. Todos estos cálculos, estas medidas de resumen, las trabajaremos para datos agrupados. Quiero evacuar todo lo de variable cuantitativa. Y después nos metemos con variable cualitativa. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte? La puedo subir también. Porque por si aquí la tengo todas. Aló, pregunta, ¿qué dice Felipe, Juan Martínez, profe, así soy yo, Mauricio, Karen, Natalia, Brian, ¿un comentario, aporte, dudas, inquietudes? Dime. Profe, es que no entendí bien cuál mayor es el del coeficiente de simetría. Esa es la tarea. Ah. Por el Excel ya supiste que grabas y te da aquí lo vimos cómo se obtiene rápidamente y lo socializamos. Entonces la tarea es coger la fórmula y reemplazarla según la información que te piden de la fórmula algebraicamente con los valores que le dimos los valores. Ahí viste que el N aparece un N minúscula que es el 5. Te van a pedir en esa fórmula la S, que es la desviación estándar muestral. Vas a necesitar también el promedio, que ya sabemos que sí. Es validar ese resultado con expresiones, esa es la consulta. Puedes utilizar la fórmula de la etiqueta de este Excel o en los textos o en internet encuentran también la representación. Ese es el trabajo, la tarea. Y lo pueden hacer para ambos casos, tanto para kurtosis como para el coeficiente de asimetría. ¿Correcto? ¿Listo, Mariana? Sí, señor. Listo, Karen. Era Karen, correcto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Agradecerles su atención, participación, el haber aceptado esta invitación y estaremos en contacto. Gracias, buenas noches. Estamos aquí.